Entre uvas y recuerdos. Anita Patterson. Capítulo 6. Cartas del pasado, revelaciones en barricas. La penumbra de la bodega se extendía como un manto ancestral sobre Sourele Luna. Mientras descendían los escalones de piedra, Emily y Luca se guiaban por la luz temblorosa de una vieja linterna, cuyos haces parecían luchar contra la oscuridad que había reinado en ese santuario subterráneo durante décadas. El aire, denso y cargado de humedad, estaba impregnado del profundo aroma del vino envejecido, mezclado con el olor terroso de la piedra y la madera agrietada. Filas interminables de barricas de roble, testigos silenciosos de innumerables cosechas y secretos, se alineaban a su alrededor, como guardianas del pasado. Bianca había mencionado, con tono serio y pausado, la existencia de un antiguo barril, agrietado por el tiempo y casi olvidado, donde su abuela solía esconder objetos de valor sentimental y documentos que jamás debía ser hallados por ojos indiscretos. Con el corazón latiendo con fuerza y los sentidos en alerta, Emily recorrió con la mirada cada rincón de la bodega hasta que, en un extremo oscuro, divisó aquella barrica. La madera, marcada por las inclemencias del tiempo, presentaba profundas hendiduras y grietas que le daban un aire de fragilidad, casi al borde del colapso. «Aquí está», susurró Emily, arrodillándose frente al barril con reverencia. Sus dedos, temblorosos pero decididos, se extendieron hacia la tapa parcialmente suelta. El crujido de la madera, suave pero insistente, rompió el silencio milenario del lugar. Con cautela, desató el lazo descolorido que envolvía un fajo de cartas y, al retirar la cubierta, reveló un tesoro olvidado, hojas amarillentas y gastadas, atadas cuidadosamente con un cordel que, a pesar de los años, conservaba la firmeza de una promesa. El ambiente se llenó de un silencio expectante. Emily sostuvo una de las cartas entre sus manos y, al rozar la tinta desvaída, sintió como una corriente de emociones la invadía. La letra, elegante y aún legible, parecía escribir con la pasión y el dolor de una época convulsa. Sus ojos se encontraron brevemente con los de Luca, cuyos gestos revelaban una mezcla de asombro y una profunda inquietud. Por primera vez, él parecía incapaz de articular palabra, como si lo que estaba a punto de descubrir desmoronara todo lo que había creído saber sobre su familia. Con el corazón acelerado, Emily deshizo el lazo y desplegó la primera carta. La voz de su abuela parecía emerger de aquellas páginas, resonando en la penumbra de la bodega. Fragmento de una carta de Julia Parker a Marco Moretti, 1943. Amado Marco. El retumbar lejano de las bombas se confunde con el silbido del viento entre las vides, recordándome la fragilidad de nuestra existencia en estos tiempos de guerra. Esta noche, mientras la luna se oculta tras nubes errantes, nos encontramos en el viñedo, como tantas veces lo hemos hecho, buscando refugio en la comunión de la tierra. Pero hoy, el temor pesa más que el deseo, pues nuestras almas están divididas no solo por la distancia física, sino por el abismo de nuestras familias enfrentadas. En la vieja barrica del granero, donde escondo las provisiones conseguidas con las uvas que tomamos prestadas, dejé un mensaje sellado en cera, símbolo de mi promesa inquebrantable: pase lo que pase, mi corazón te pertenecerá. Sabes bien, Marco, que aquello que algunos llaman robo fue, en realidad, un acto desesperado de humanidad, un rayo de esperanza para aquellos que se refugiaban en la oscuridad de la guerra. No permitas que el odio y el rencor empañen lo que en verdad somos. Con cada uva que toco, recuerdo los otoños de antaño, la dulzura de momentos robados y la promesa de un futuro en el que nuestros caminos se unan, a pesar de las barreras que otros han erigido. Con amor eterno, Julia. Al terminar de leer esas líneas, un nudo se formó en el pecho de Emily. Las palabras parecían destilar tanto la ternura de un amor prohibido como la amarga realidad de un sacrificio desesperado. La voz de su abuela, plasmada en tinta y papel, le revelaba un secreto largamente enterrado. Julia había encontrado, en medio del caos de la guerra, un modo de unir a dos familias enfrentadas, transformando lo que otros habían interpretado como un acto de traición en una muestra de solidaridad y amor. Emily levantó la vista y, con la mirada aún fija en la carta, notó que Luca la observaba en silencio. Sus mandíbulas estaban tensas, y en sus ojos se leía una mezcla de dolor y sorpresa, como si las palabras de Julia desbarataran años de prejuicios y narrativas distorsionadas. No era un robo, murmuró Luca, casi imperceptible,
como si esas palabras fueran un eco de una verdad que él se había negado a ver durante tanto tiempo. No, Luca, replicó Emily con firmeza, apretando ligeramente la carta entre sus dedos. Lo que hicieron fue ayudar a quienes más lo necesitaban. Usaron la cosecha para salvar vidas, para dar esperanza en medio del horror. No fue un acto de codicia, sino de amor y supervivencia. Con la emoción a flor de piel, Luca tomó otra carta del fajo. Sus dedos temblaban levemente mientras desenrollaba la hoja y comenzaba a leer en voz baja, casi como si quisiera que cada palabra se grabara en la memoria de la bodega y en la suya propia. Fragmento de una carta de Marco Mouretti a Julia Parker, 1944. Querida Julia. Cada noche, mientras la oscuridad nos envuelve y el eco de los disparos se funde con el silencio del viñedo, me pregunto si volveré a contemplar tu rostro. La guerra nos ha arrancado tantas cosas, pero mi amor por ti permanece intacto, desafiante a la tormenta. Recuerdo con intensidad aquellas noches en que nos refugiábamos en la vieja bodega, entre barricas olvidadas, y compartíamos confidencias en voz baja. Allí, en la penumbra, se forjaba nuestro pequeño universo, un remanso de paz en medio del caos. Dicen que he traicionado a mi familia, que al ayudar a los Parker he puesto en riesgo nuestro legado. Pero, ¿cómo pueden llamar traición a un acto nacido de la necesidad de salvar vidas? Las uvas que recogimos y las provisiones que escondimos no fueron robadas, sino donadas al destino, un acto de compasión que desafiaba la crueldad de estos tiempos oscuros. Mi corazón clama por un futuro en el que, liberados del miedo, podamos caminar juntos por estos viñedos sin recordar el terror que nos separó. Con toda la esperanza que me queda. Marco. El tono melancólico y apasionado de la carta inundó la bodega con una fuerza casi palpable. Luca cerró los ojos por un instante, dejando que el peso de aquellas palabras lo envolviera. Durante toda su vida había escuchado la versión oficial: los Parker habían defraudado a los Mouretti, robando uvas y tierras. Sin embargo, estos documentos, escritos en un momento en que la guerra obligaba a la solidaridad y la desesperación, contaban una historia muy distinta. Una historia en la que el amor y la humanidad se alzaban contra la adversidad, desafiando prejuicios y rivalidades heredadas. Luca abrió lentamente los ojos y, con una voz que temblaba ligeramente, dijo: Siempre creí que la enemistad entre nuestras familias era fruto de la ambición y el engaño, pero estas cartas. Emily, con suavidad, tomó la mano de Luca y la sostuvo entre las suyas. Sus ojos se encontraron en un intercambio silencioso, cargado de revelaciones. Con voz baja y sincera, murmuró: A veces, el pasado no es lo que nos han contado. Estas palabras demuestran que, en medio del caos y la guerra, hubo momentos de humanidad, de amor prohibido que intentó unir lo que otros deseaban separar. Quizá, solo quizá, podamos reescribir nuestra historia a partir de esta verdad. El eco de sus voces se fundía con el murmullo distante del viento y el leve crujir de las barricas. En ese instante, la rivalidad de generaciones parecía disiparse, dejando entrever una posibilidad de reconciliación. Las cartas, cuidadosamente guardadas durante años, ahora emergían como testimonios vivos de un amor que había desafiado las barreras impuestas por el odio y la desconfianza. Mientras la linterna parpadeaba sobre los rostros de ambos, Emily cerró el fajo de cartas con una mezcla de asombro y determinación. Cada palabra, cada trazo de tinta desvaída, era un recordatorio de que la historia de Julia y Marco no era simplemente un eco distante, sino la base sobre la que se podría construir un nuevo futuro para Sourel Luna. La verdad, por más dolorosa que fuera, tenía el poder de sanar viejas heridas. Durante varios minutos, permanecieron en silencio, dejando que la intensidad del hallazgo impregnara la atmósfera. La humedad, el aroma del vino y el eco de las voces del pasado parecían fusionarse en una sinfonía de esperanza y melancolía. Finalmente, Luca rompió el silencio. Estas cartas cambian todo lo que creía saber sobre nuestra historia. Tal vez la rivalidad entre nuestras familias no sea más que una interpretación equivocada de hechos que, en realidad, nacieron de la necesidad y el amor. Emily asintió, con los ojos brillando de lágrimas contenidas. Si logramos que se conozca esta verdad,
quizás podamos sanar no solo el legado de Sourele Luna, sino también nuestras propias heridas. Estas cartas son la evidencia de que, incluso en los tiempos más oscuros, hubo actos de humanidad que trascendieron el odio. El ambiente en la bodega se transformó en un santuario de revelación. Cada barrica, cada sombra, parecía rendir homenaje a aquellos momentos en que la solidaridad venció al rencor. Emily, con el diario de la abuela aún fresco en su memoria, sintió que el descubrimiento de estas cartas era el primer paso para transformar el presente, una oportunidad para unir, en lugar de dividir, a dos familias que durante demasiado tiempo habían vivido en guerra. Con determinación, Luca recogió cuidadosamente todas las cartas y las colocó en una vieja caja de madera, que parecía haber esperado años para revelar sus secretos. Luego, miró a Emily con una mezcla de vulnerabilidad y resolución. Debemos preservar este legado, compartirlo con aquellos que puedan entender que el pasado, por doloroso que sea, también es la semilla de un futuro diferente. Un futuro en el que Sourele Luna no sea solo un campo de batalla de viejas disputas, sino un lugar donde la verdad y el amor puedan prevalecer. Emily, con la voz apenas un susurro, respondió. Hoy comprendí que la historia no está escrita en piedra, sino en las palabras de aquellos que se atrevieron a amar en medio del caos. Quizá, si recordamos y honramos esa verdad, podremos cambiar el rumbo de lo que parecía inevitable. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, mientras la linterna danzaba sobre los rostros llenos de emoción. La bodega, testigo silente de tantas cosechas y secretos, se había convertido en el escenario de una revelación que trascendería las barreras del tiempo. Cuando finalmente salieron de la bodega, la fría brisa nocturna parecía haber adquirido un matiz diferente, como si la verdad descubierta en aquellas cartas hubiera insuflado nueva vida a Sourele Luna. Emily y Luca, ahora unidos por un conocimiento que desafiaba las viejas rencillas, se miraron con una complicidad renovada. Aunque las heridas del pasado aún dolían, la revelación en las barricas ofrecía la posibilidad de redención. Cada carta, cada palabra escrita en tinta desvaída, se erigía como un faro que iluminaba el camino hacia la reconciliación. El acto de ayudar a refugiados, malinterpretado durante generaciones, se transformaba en el símbolo de un amor y una humanidad que podían unir a quienes parecían destinados a la confrontación. En ese instante, mientras la noche se despedía y las primeras luces del alba comenzaban a asomar tímidamente, ambos comprendieron que el futuro de Sourele Luna dependía de aceptar la verdad del pasado. Con el peso de las cartas en sus manos y el eco de las voces de Julia y Marco resonando en sus corazones, se dispusieron a reescribir la historia, convencidos de que la unión y la compasión podrían, finalmente, sanar las viejas heridas.